Bueno, oremos. Padre, te damos las gracias de que nos permites reunirnos en el nombre de Jesucristo. En tu presencia estamos, Señor, confiando en tu Santo Espíritu y en la palabra que nos has dado como legado para edificarnos en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos hoy, estamos en esto de estudiar el fundamento, el cual es Cristo. Enséñanos y por medio de tu Espíritu establécelo a fin de que podamos sobre él mismo edificar nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, habíamos visto entonces en el libro, en la carta a los Hebreos, si quieren vamos al capítulo 2, una palabra como de advertencia, que dice, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que podemos observar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. No, lo que aquí se está refiriendo es a lo que ellos oyeron. Lo que el Señor Jesucristo les habló a los apóstoles, y los apóstoles le hablaron a la iglesia, y la iglesia, oyendo, comenzó a poner en práctica la palabra dada por los apóstoles. Y aquí está haciendo referencia a eso. ¿Sí? Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Al principio de la iglesia, eso es lo que vemos. Vemos que el Espíritu Santo llenó a los que recibieron y luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos aquí como estos dos elementos que nos ayudan a ver lo que se hace después de poner un fundamento. Ese fundamento es el fundamento apostólico. Los apóstoles que oyeron de Jesucristo, y Jesucristo les dijo, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces eso hicieron, les enseñaron a guardar. ¿Qué? Las palabras del Señor Jesús, que se resumen, las podemos resumir en unas prácticas cristianas, que son sentarnos a oír al Señor Jesucristo, porque eso era lo que ellos hicieron al principio. Los discípulos, antes de salir a hacer algo, primero se sentaron a oír al Señor, y en el camino no solamente lo oían, sino que lo veían hacer milagros, prodigios, señales. El poder del Espíritu Santo lo estaba acompañando. Ahora eso mismo estaba acompañando a la iglesia, porque la iglesia había sido también, de la misma manera que él había sido lleno del Espíritu Santo, la iglesia también había sido investida de poder desde lo alto. Entonces, aquellas cosas que ellos hacían, que son las perseverancias que se encuentran en el libro de los Hechos, y los Hechos, pues así el Espíritu Santo hizo que se le pusiera,
porque Hechos habla de obras, habla de un hacer, y un hacer que era perseverante, lo cual muestra que no empezaban a hacer algo y lo dejaban tirado, sino que se mantenían en aquellas cosas que habían comenzado a hacer. Porque aunque es una edificación que va en creciente, no se cambian las cosas, sino que dentro de eso, en lo cual se persevera, viene el crecimiento. No es como, bueno, empezamos aquí y luego seguimos acá, sino empezamos en esto y allí viene el crecimiento. Entonces hay que perseverar. Hay que perseverar. ¿En qué? En el oír al Señor Jesús, que es la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, que viene como resultado, eso ya es la iglesia. La doctrina es como traer la cabeza y ponerla en el cuerpo, que es la iglesia, para que la iglesia en su obrar, a través de la comunión, manifieste que Cristo es el Señor de la iglesia. Luego tenemos el partimiento del pan, el cual al principio se realizaba todos los días, pero con el tiempo y podemos concluir que se realizaba una vez a la semana en el día del Señor, porque el día del Señor pues, es reconocido como el día en que el Señor resucitó, de modo que para recordar esa resurrección y tener como en la memoria del cristiano el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también hacía memoria de su muerte, pero dice que debemos recordarle hasta que Él venga. Entonces no solamente debemos recordar que murió, sino que debemos recordar que Él regresa, lo cual entre lo que Él murió y Él regresa hay un espacio que significa Él está vivo y Él no está dormido, sino que Él reina en los lugares celestiales y está atendiendo, como el sumo sacerdote de nuestra profesión o oficio, está atendiendo los asuntos relacionados con la adoración celestial, donde nosotros somos los sacerdotes que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pues así la iglesia perseveraba. Pero debemos tener sobre esa edificación un fundamento, del cual es el que hemos venido hablando, que se menciona en la carta a los hebreos. A los hebreos, ¿por qué? Porque estaban sucediendo cosas en esta comunidad de cristianos, hebreos, judíos, que no eran buenas, se estaban deslizando. Y en ese desliz, que es mencionado también en la iglesia de Éfeso, una iglesia gentil, podemos entender que no solamente los judíos se deslizaron, sino los gentiles también se deslizaron. Y en ese desliz de la iglesia viene una degradación, una pérdida de la doctrina y como consecuencia de la vitalidad del cuerpo de Cristo. Porque la doctrina se fue diluyendo, luego ya la gente no iba a las escrituras, sino que iba a los que enseñaban, sacando de las escrituras, torciéndolas muchas veces, y entonces la fe de los santos no era consistente en Cristo, sino en doctrinas de hombres. Y tristemente eso es lo que ha sucedido, nos ha tocado vivir como ex-católicos y también podríamos decir como ex-protestantes, para no decir evangélicos, porque la iglesia debe ser evangélica. La iglesia debe creer en el evangelio. El evangelio, que es lo que el Señor Jesucristo dejó, las buenas nuevas, su palabra, es la que nos va a llevar de gloria en gloria, en un crecimiento progresivo, a una madurez, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, la madurez del cristiano. Entonces no
El Espíritu no está contento con dejarnos en un estado de inmadurez. Él fue enviado para llevarnos a la madurez, para llevarnos al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Cristo. Entonces, para que conozcamos a Cristo, y no es un conocimiento intelectual, el cual adquiere el hombre natural. Al hombre natural le gusta tener conocimiento, pero al cristiano no solamente el conocimiento, sino también la vida. Entonces, todo comienza ¿dónde? En el conocimiento, en la transformación de mi pensamiento, en el arrepentimiento, que es la palabra metanoia en griego, que significa cambio de mente. Transformar mi mente de la mente natural a la mente espiritual. De la mente que se aferra a lo que el mundo enseñó y al mundo Satanás le enseñó. Satanás es el príncipe de este mundo, entonces es el que le ha enseñado al mundo. De allí no debemos tomar. No podemos ser amigos del mundo, porque el mundo es enemigo de Cristo. No podemos ser amigos del mundo en el sentido de depender del mundo, sino que nuestra dependencia es de Cristo. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Y si vivimos en el mundo, pues debemos aprender. Con esto no estoy diciendo que no aprendamos un oficio, que no vayamos a la universidad a aprender un oficio, porque ese oficio nos va a ayudar a la subsistencia, al trabajo. Debemos hacerlo sí, pero siendo justos, honestos, correctos, o sea, en Cristo, porque Cristo debe llegar a ser el todo y en todos. Cristo debe enseñorearse sobre absolutamente todo, y la forma en cómo Él se enseñorea es haciéndole el Señor de nuestra vida, tanto de la vida natural como de la vida espiritual. Entonces, hermanos, no pateemos las universidades y enseñémosle a nuestros hijos que se deben preparar, porque si no se preparan van a tener una vida muy complicada, porque solamente como de que Cristo va a ser el proveedor, no. Él es el proveedor, sí, pero también ha provisto medios. También dice que no trabaje, que no coma. También el que no se prepare, pues entonces no va a poder prestar un servicio. Y necesitamos, mientras que estemos en la carne, acudir a un arquitecto, a acudir a un cerrajero, a acudir a un abogado, a acudir a alguien que forja el hierro, a un constructor, a un tendero que nos vende las papas, que nos vende el mercado, que tiene que ir y conseguir. O sea, hay unos recursos naturales a los cuales de los cuales dependemos, porque estamos en la carne, no somos ángeles, no comemos comida celestial, aunque sí la palabra es celestial, pero para nuestro espíritu. Para la carne, para lo natural, necesitamos el panadero, necesitamos a David, necesitamos a Quichos, y requerimos de esos oficios, a Yanin, la arquitecta, a Beatriz por allá que nos conecta con el SENA, a Ángela que nos conecta con los seguros, a Alejandra que nos conecta con el café, en fin, todos, ahí la que está enseñando en un colegio, Andrea, bueno, en fin, tenemos talentos naturales que están al servicio de la comunidad y que están bajo Cristo, pero tenemos dones espirituales que están al servicio de la iglesia y que están bajo Cristo. Deben estar bajo Cristo, que es el Señor de todo, absolutamente todo. Eso tenemos que entenderlo para que no nos desviemos, no tiremos hacia un determinado lugar, que son extremos, y esos extremos nos separan del centro
y nos ponen en problemas luego. No, hay extremos, pero deben estar mirando al centro. Sí, están los de la izquierda, están los de la derecha, están los liberales, están los conservadores. Si ellos estuvieran mirando al centro, no habría problemas. Están los judíos, están los gentiles. Si estuvieran mirando al centro, no habría problemas. El problema sucede es cuando nosotros nos quedamos en los extremos y no vemos que la centralidad de todo es Jesucristo. En todo. En todo. No podemos entonces que porque somos de la derecha, que todo el mundo sea de la derecha, o porque somos de la izquierda, que todo el mundo sea de la izquierda. No, hay personas zurdas y escriben con la zurda y lo hacen bien. Y hay otros que somos derechos y escribimos con la derecha y lo hacemos bien. O sea, de alguna forma el Señor nos quiere mostrar que no se trata de los extremos, se trata de Cristo, el Señor de los zurdos y el Señor de los derechos. El Señor de los dos ladrones que se encontraban a la diestra y a la siniestra. Pero solamente uno volteó a mirarlo. Y al mirarlo, reconoció que Él era el Señor. Y al reconocer que Él era el Señor, fue salvado. El otro no. Es necesario entonces que todos miremos al centro. Entonces, de eso es que se trata la Iglesia. La Iglesia pone a todos, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sean lo que sea, sobre una base, la cual es Cristo. No nos mete en un partido político, no nos mete en un partido de fútbol, no nos mete, en una secta, sino que nos pone sobre Cristo. Cristo. Entonces, el fundamento es para nosotros definitivo. Porque sin el fundamento, entonces unos van a estar mirando para la izquierda, otros van a estar mirando para la derecha. Unos van a decir yo soy de Pablo, otros van a decir yo soy de Pedro. Y otros van a decir pues yo soy de Apolos. Y otros que se creen más espirituales, mirando a esos carnales por encima del hombro, van a decir yo soy de Cristo. Pero está bien que seamos de Cristo, pero no que nos sirva como una disculpa para separarnos de los otros. Somos todos de Cristo, ¿sí? Los de la derecha, los de la izquierda, los judíos, los gentiles, los ladrones y los honestos, esperando que los ladrones dejen de ser ladrones y los honestos sean más honestos cada vez. Entonces, el fundamento es la centralidad, que, bueno, hemos venido hablando, repitiendo y repitiendo una y otra vez, cómo comienza nuestra vida cristiana sobre Cristo. Y ahí es donde Cristo nos enseña que debemos arrepentirnos de las obras muertas. O sea, de pretender que podemos vivir la vida cristiana sin el Señor. Bueno, esto lo decimos y ningún cristiano va a decir, no, pero ¿cómo te ocurre? Yo soy cristiano. Sí, pero no vives en el Señor. Que sí vivo en el Señor. Pues que no. ¿Sabes por qué no? Porque tienes demasiada fuerza en ti mismo. Tu naturalidad te gobierna. No le has entregado todavía al Señor esa fuerza interior tuya. No le has entregado tu genio. Y no hablo solamente del mal genio, sino que hablo hasta del buen genio, hasta de la genialidad, hasta de las maravillas que eres. Todo eso que en la naturalidad podemos nosotros guardar. ¿De todo eso? Sí, sobre todo lo maravilloso que nos creemos. Porque sí, es que a veces parece que nos creyéramos el centro del universo. Y llegamos a una reunión cristiana y estamos convencidos que nosotros somos el centro de la reunión. Y eso se nota, porque llega y es que todo el mundo lo tiene que saludar. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía estamos muy pendientes de nosotros y no de Cristo. Y mientras que estemos tan pendientes de nosotros,
es porque todavía consideramos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Sin nosotros, mejor dicho, pobre iglesia. Pobrecita la iglesia. La iglesia llegó a ser maravillosa cuando yo entré. Al contrario, la iglesia llegó a tener muchísimos problemas cuando entra un egocéntrico, cuando piensa que él es el centro del universo, porque eso desplaza a Cristo. Ese sentir, ¿no? Sentirnos muy, pero muy superiores, muy, pero muy buenitos, desplaza a Cristo. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas es ser conscientes de eso, de que Cristo es el centro y que yo tengo que menguar para que Él emerja. Y eso, hermanos, es un ejercicio. Uno dice, no, es que el Espíritu Santo es el que me tiene que llevar a eso. No, nosotros tenemos que ejercitar esa conducta. Permanentemente ser conscientes de que no soy el centro. Permanentemente ser conscientes de que hay alguien que debe sobresalir. Sí. Entonces hay que llevar al hombre viejo, hay que llevarlo del pescuezo, llevarlo a la cruz, porque es que ¿quién más lo va a llevar sino yo? Yo soy el que debo determinar que este no es el que va a reinar. El que reina es Cristo. Entonces por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y por qué lo dice? Pues porque él algún día en su vida cristiana entendió que él no era el centro, que Cristo era el centro. Entonces es un ejercicio diario, por eso dice todos los días, adquirir una conciencia permanente de que si yo no cojo del pescuezo a ese altanero, porque es un altanero, altivo en todo sentido, que se quiere mostrar, y si yo no soy consciente de que ese altanero está allí en mí y no lo sepulto, entonces el Señor no se va a levantar. El Señor se va a levantar cuando yo tomo esa decisión, no antes. Entonces Él espera que yo sea el sepulturero del hombre viejo, para que el Espíritu emerja, para que Cristo se haga notar. Y ese hacer notar a Cristo es la madurez cristiana. No puede haber madurez en Cristo a menos de que el hombre viejo haya sido sepultado por el sepulturero, y el sepulturero soy yo. Entonces, qué bueno que el Señor no me ha dejado la tarea de enterrar muertos. Yo a veces paso por las funerarias y digo, qué trabajo tan horrible. Terminar uno siendo como el dueño de una funeraria, vivir de los muertos. Y resulta que es nuestra vida. Pero el muerto tiene que ser el hombre viejo. Ese hombre viejo hay que enterrarlo cada día, porque después de que nos acostamos y nos levantamos, resulta que lo encontramos otra vez parado. Otra vez está parado. ¿Pero qué le pasa a este si lo enterré el día anterior? Y a veces se levanta con más fuerza, con más ganas de fregar, con más ínfulas de ponerse, porque no hemos ejercitado, porque es un ejercicio el llevarlo a la cruz. Esa es la cruz. Pero hay otros que hacen la cruz literal y se crucifican literalmente. No sirve de nada. Ese flagelarse, como flagelaron a Cristo, no sirve de nada. No. Lo que sirve es llevar, antes de que David se nos duerma, porque no sé si el hombre viejo que se está durmiendo o quién, de llevarlo a la cruz. O sea, nos estamos durmiendo y también ejercitemos, porque es que hay un ejercicio permanente. Claro. Sí, uno está oyendo hasta que deja de oír, porque la borrachera lo cogió del todo. Yo conozco eso, yo también he luchado contra eso. Ustedes saben eso.
O sea, yo sé, uno oye y eso es más rico porque lo va uno durmiendo. ¿Sí? Hasta que de pronto tira uno la cabeza para atrás y sale un ronquido. Sí, ¿no? Ya está pero profundo, ya cayó en las... Bueno, entonces hermanos, hay que arrancar nuestra vida cristiana permitiéndole al Señor ser el Señor. Ese es el arrepentimiento de las obras muertas. Listo. Entonces, como decíamos la semana pasada, ¿cómo vamos a vivir ahora si no tenemos de qué agarrarnos? Porque es que antes nos agarrábamos del hombre viejo, nos agarrábamos del conocimiento que él tiene, de la fuerza que hay, de la influencia, de los poderes, de la manera de manipular y de controlar al mundo. Porque el hombre viejo es manipulador, y bien manipulador, y todo lo obtiene a través de la manipulación. Pero cuando nos hacemos cristianos pueden pasar muchos años antes de darnos cuenta que la manipulación no nos lleva a ninguna parte. A Jacob le tardó muchos años. Jacob era un manipulador. Digamos que Jacob es el cristiano inmaduro, manipulador, carnal, lleno de capacidades intelectuales, muy inteligente, muy astuto, y que trató de obtener las cosas por medios ilegales. Sí, por medio de astucia, pero qué mal le fue, solo que tardó muchos años en darse cuenta que esa no era la vida. No, nosotros ahora tenemos una ventaja sobre Jacob, y es el Espíritu Santo. Entonces podemos aprender mucho más rápidamente, sin necesidad de que pasen 50 años antes de darnos cuenta de que ese no es el camino. No, en poco tiempo podemos permitirle al Señor emerger y llevarnos a una vida verdaderamente en Cristo, de madurez. El tema del libro de los Hebreos es la madurez cristiana. Básicamente es eso, ¿no? Muestra las consecuencias de la inmadurez que pueden llevarnos a la apostasía y las glorias y mieles que hay por la madurez cristiana. Porque ciertamente eso es. Una iglesia debe llegar a la madurez. Entonces, ¿cómo es la entrada? ¿Cuál es la puerta de entrada a la madurez cristiana? Es una puerta muy estrecha, porque por ahí no cabe el hombre viejo. Y es bajita, para que tengamos que arrodillarnos y entrar humillados. Ese es el camino a la vida cristiana, la humillación. Eso es difícil, ¿no? Cuando nos dicen que hay que humillarse, no, el hombre viejo no le gusta ni 5, porque no se humilla. El hombre viejo no se humilla. Entonces, ¿quién lo humilla? El hombre nuevo. Porque estamos en el hombre nuevo. Estamos en el poder de Cristo. Estamos abrazados por Cristo y nosotros abrazados a Él, para que en ese poder que es espiritual humillemos al hombre viejo. Entonces entendamos eso, que no hay ganancia si no hay una pérdida. ¿Cuál es la ganancia? Que Cristo emerja junto con el espíritu que me ha dado, para que yo llegue a ser un espíritu realmente maduro, espiritualmente maduro, emergiendo, porque Cristo ya está en la estatura. Él no se hace pequeño para que no, Él está en la estatura, pero me quiere llevar a su estatura. Y la única forma, hermanos, no hay otra. No hay. Mire cómo es mencionado en Efesios, la palabra que está allí, que es sencilla, pero es muy clara. Efesios capítulo 4, hablando de la iglesia.
Dice, yo pues preso en el Señor, ¿Desde dónde está escribiendo Pablo? Desde la prisión. ¿Por qué Pablo está sufriendo o experimentando la prisión? Porque en lo natural, aunque así se ve, él es primero un prisionero del Señor, y como prisionero del Señor, un siervo del Señor, y como siervo del Señor, su oficio, su servicio lo llevó hasta la cárcel. Pero en esa cárcel natural, aunque era preso del Señor, él estaba libre en el Señor. Libre, tan libre, y con la mente tan aclarada, que podía escribir estas maravillas desde la prisión. O sea que desde la prisión él escribió palabras que nos hacen libres en Cristo. Ahora mire el consejo que da. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Esa vocación qué significa vocación? Oficio, trabajo. Está la vocación sacerdotal, está la vocación del médico, está la vocación del arquitecto. Es un oficio que hace que la persona que se dedica a ese oficio se prepare mucho, porque va a prestar un servicio y no lo puede prestar sin preparación. Entonces, digno de la vocación quiere decir prepárese, porque si eres un cristiano y tu vocación es vocación sacerdotal, no la católica, no la del seminario, no la que te saca con un vestido que te hace parecer un raro dentro de una comunidad. No, la vocación sacerdotal es la vocación en el espíritu. No importa cómo esté vestido, no importa que tenga esta facha como de un joven deportista, espero que no se fijen en eso, porque eso no es lo que vale. Lo que vale es qué es lo que tenemos en el corazón. La riqueza es la del corazón. Nuestro vestido es el de nuestra alma. Nuestra belleza es Cristo. O sea que hay algo dentro de nosotros que es muy superior a lo que está afuera de nosotros. Satanás, ¿qué quiere? Engañarnos por el afuera. El Espíritu, ¿qué quiere? Revestirnos de Cristo en el interior, para que nuestra belleza no dependa de lo exterior, sino de lo interior. ¿Cierto? Entonces dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Ahí está hablando de ¿qué? Humillación. ¿Y mansedumbre de qué está hablando? Eso sí es lo más difícil que hay. La mansedumbre, solamente Cristo. Manso y humilde de corazón. Sí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué palabras tan? ¿Qué contenido? Hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que nuestras almas no van a descansar hasta que no aprendamos de aquel que es manso y humilde. Sí, porque un alma que no es mansa y humilde es un alma que vive a millón. Es un alma que vive para el mundo, en el mundo, es el reflejo de Satanás. No es el reflejo de la gloria de Cristo. Vamos a estar cargados. Vamos a estar cargados de todo. Todo nos carga, todo afecta a nuestra alma. Nuestra alma es de una sensibilidad ante cosas niñas y pendejas. Perdónenme que me exprese así, pues que está en el lenguaje español para demostrar que no son bobadas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido llenos
de la mansedumbre y de la humildad del Señor. Hay que aprender del Señor, porque el Señor no se preocupaba de esas cosas. Para Él lo más importante era que mirar al reino de Dios. O sea, atendamos el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas que claro que están dentro de nosotros y que son necesarias de alguna manera, ellas van a llegar como consecuencia, como añadidura. Pero enredarnos en las añadiduras y dejar que las añadiduras nos enreden, pues no vamos a tener lo más grande, no lo vamos a poder ver. Ese es el lazo de Satanás que nos enreda con su mentira en un corazón que no se ha rendido a Cristo. Y eso es lo que pasa hoy en día con nosotros. Mire cuáles son las consecuencias. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, soportándonos con paciencia. O sea, qué cosa tremenda. Porque si eso no lo tenemos, no nos vamos a soportar. Va a llegar un momento en que nuestra paciencia la tenemos. El hombre natural también tiene paciencia, pero es limitada. Es limitadísima. Llega un momento en que explota. Después de tanto hablar, después de tanto decir, después de tanto esperar y no recibir, llega un momento en que explota. Y cuando explota, entonces sale esta pata de futbolista y le pega una patada al hermano que lo tira por esa ventana para que no lo vuelva a ver en su vida. Sí, lo mata. Bueno, a veces no así, pero usamos otros métodos para matar a los hermanos. De nosotros sale la ira, de nosotros sale la mentira, de nosotros sale una palabra que lo que hace es, cuando penetra esa palabrita en el corazón del hermano, destruye la imagen de ese hermano, la destruye, o sea, lo elimina, hace que ese hermano yo no me quiera acercar a él, desconfío de él. Pero, ¿por qué hago yo eso? Porque estoy bravo con ese hermano. Algo sucedió, algo me hizo, ya no lo toleré. Entonces, vienen los cortes, las separaciones, las mutilaciones, y el cuerpo de Cristo muchas veces se separa porque no se soporta el hermano con el hermano que por las mismas doctrinas. Podemos tener una doctrina maravillosa, pero no nos soportamos. No nos soportamos. Entonces, es un problema del corazón, no es un problema de la mente, porque en la mente está la doctrina. Y la doctrina puede ser perfecta, pero el corazón será una porquería. Porque la doctrina no entró al corazón, no transformó el corazón, no nos cambió, no nos llevó a ser mansos y humildes, para poder soportar y perdonar y tener la paciencia del Señor Jesús, para esperar que ese hermano sí se ha transformado por el Señor. No, es que yo ya fui transformado, entonces ya me creo con el derecho a quién sabe qué. O sea, me convertí en alguien mejor que Dios mismo, porque Dios ni siquiera me condena, todavía no, pero yo sí, así. Si a mí no me da la medida, si le doy un tiempo y no es capaz de llegar a esa medida, entonces ya lo despacho, lo condeno, lo fulmino. Ese es nuestro corazón, hermanos. Ese es el corazón, claro, que no ha sido cambiado. Es un corazón que como no se ha negado, entonces no tiene la vida del Señor. Sigue siendo intacto en el hombre viejo. Está intacto. Como el niño con el ego, ¿no? Sí, claro. Y el Espíritu Santo tiene una facilidad de sacar de nosotros eso. Nos lo muestra cada rato para que nos demos cuenta cuál es la bestia que está allí.
Ella se duerme a ratos, pero otras veces ella se levanta como con ganas de comer, porque sí, después de su hibernación de 6 meses, ahora tiene hambre. Y durante 6 meses, no, una belleza. Claro, no, uno dice, no, ya estoy en Cristo. No, es que belleza de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y como el oso, también se levanta después de 6 meses y resulta que es una bestia peor de la que, porque está con hambre. ¿Sí me entiende, hermano? Sí, nosotros no vivimos, pero rendidos en el Señor todos los días. La bestia nos va a consumir a nosotros primero. Bien, yo decía eso porque en el capítulo 4 dice lo siguiente después. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Condiciones para llegar a eso. Condiciones. La primera, entender que tenemos una vocación. La primera. Porque si no tenemos una vocación y no se nos es claro que tenemos un oficio, pues entonces somos aquí como los que vienen únicamente a comer, pero no dar de comer. Como el niño está bien, el niño en la casa, a él hay que darle todo, hacerle todo, absolutamente todo. Él todavía no es productivo. Y los padres aman a ese niño, disfrutan a ese niño, pero ¿qué tal que después de 15 años esa condición sigue igual? El muchachote se haya crecido físicamente, pero en su mente es exactamente igual que cuando era de meses. No, ya no lo van a tolerar. No, muchacho, madure. Pero no, sigue igualitico, nunca maduró. Entonces nos pasa en la vida cristiana eso, igualitico. Sí. No, por eso dice, después de tanto tiempo, en vez de ser maestros, en vez de enseñar, de aconsejar, de dar un consejo en el Señor, ustedes no tienen nada para dar. Lo único que tienen es sentarse a oír otra vez y a oír otra vez y a oír otra vez. Entonces, en el Señor no se trata de eso. No se trata de que nos repitan una y otra vez la misma cantaleta, sino que la cantaleta, si se llama, porque cantaleta es cuando se repite y se repite y se repite, pero es necesario oír una vez y ya listo, es suficiente. Ya el que oyó, ya sabe qué debe hacer. Entonces, hágale. Y luego va a ver los resultados. Pero el espíritu a veces se vuelve reiterativo. Vuelve una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y es por qué? Porque aún hemos hecho tarde, aún no hemos oído. Estamos tardos para oír. La palabra como que no llega. Sí, llega, pero cuando ya entra aquí al oído, Oiga, hermano, ¿cómo estuvo la reunión? No, maravillosa. Se dijeron cosas maravillosas. La disfruté muchísimo. Sí, hermano. ¿Y de qué se habló? A ver. Espérate un momentito. Ay, se me quedó el cuaderno, no anoté nada. No, hermano, pero ¿cuál fue como el énfasis de esa reunión? No sé, pero estuvo maravilloso. Lo único que sé es que estuvo buena. ¿Qué pasó allí? No nos acordamos. No guardamos la palabra. Entró por aquí y salió por aquí. Comezón de oír. ¿Qué es el comezón de oír? Oye, qué bueno es ir a oír la palabra de Dios, ¿no? No, eso es un disfrute. Oír la palabra de Dios, eso es un disfrute. Pero ¿y qué pasa? Los hebreos. Después de tanto oír, en la misma condición. Y yo diría que ni siquiera en la misma. Peor que antes. Porque con el Señor es o avanzamos o decrecemos. Él nos pone en un sitio para que avancemos. Pero si no avanzamos, entonces Él dice, recuerda dónde has caído. Te puse en un sitio, pero te caíste de allí. Entonces viene la degradación. O sea, la apostasía.
Hay que tener cuidadísimo con eso. Entonces mire lo que dice en el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solicitud, ¿de qué habla? Prestos. Claro. O sea que como estar muy atentos a lo que pueda llegar a suceder si se diera algún tipo de rompimiento entre hermanos. O sea, Pablo está hablando de la iglesia, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Lo primero que él comienza a hablar en el capítulo 1, luego comienza a mostrarnos en el capítulo 2 que los gentiles también hacen parte de la iglesia. Luego nos muestra que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas para hacer la casa espiritual de Dios. Luego en el capítulo 3 vuelve e insiste y cada vez va abriendo el cuadro para que podamos ver cómo es este asunto del cuerpo de Cristo, de la casa, de la edificación, sobre el fundamento. Y aquí en el capítulo 4, que a mí en lo particular me ha ilustrado mucho, está mostrando esta advertencia, que a veces no la tomamos con atención, no la tenemos en cuenta, pero es que puede llegar a suceder que se rompa la unidad en el espíritu. Cuando se rompe la unidad en el espíritu, ¿qué sucede? Cuando un lazo se rompe y estos dos están unidos y deben mantenerse unidos, pero ¿qué pasa si se rompe? Se separa. Y algo tiene que suceder como consecuencia, una pérdida va a venir. Entonces aquí hay una advertencia, y la advertencia es: la iglesia debe mantenerse unida en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos une si no pecamos, si no nos enorgullecemos, si no... Porque aquí se está hablando de un pecado, que es un pecado contra el cuerpo de Cristo. Tal vez no se nos habla mucho de ese pecado. De otros pecados sí, y nos cuidamos, pero hay un pecado contra el cuerpo de Cristo. Hay un pecado. El Señor, hablando de eso, dijo: cuidado con los tropiezos. Ay de aquel que haga tropezar a un niño, porque más le valdría amarrarse una cuerda de molino al cuello. ¿Una piedra? Sí, ¿qué dije yo? No es una cuerda. Una piedra de molino, que es una cosa grande, pesada, y tirarse al mar. Más le valdría. ¿Cómo le parece para el Señor lo importante que es el tropiezo? Tropezar a un niño. ¿Quién es un niño? Alguien que está empezando, alguien que no entiende todavía, alguien que no ha discernido todavía entre lo que es bueno, lo que es malo, no tiene paciencia, no tiene cosas que son necesarias y puede tropezar. ¿Y quién lo va a tropezar? Alguien que es un poco más maduro. Entonces, o no, con comportamientos, falta de soportar, como de humillarse, como de tratar a ese hermano con paciencia, tratarlo diferente, porque es un hermano en el Señor, pero no le damos el trato debido a su estatura. Entonces tenemos que entender que en la iglesia del Señor hay unos más maduros que otros, y hay otros que son inmaduros y no se les puede tratar igual. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, con lo que se dice, con lo que se habla delante de los hermanos inmaduros, porque ellos se tropiezan muy fácilmente. Entonces un hermano que se tropieza, se cae. ¿Qué significa caer? Pecar. Entonces,
Nuestras acciones pueden llevar a que un hermano menor peque. Y cuando se peca, Satanás está pendiente. Va y sube y dice, Señor, mira, está en mis manos. Pecó contra ti. Sí. Y yo veo aquí en los libros de tu ley que esta es la pena, esta es la sentencia. Y el Señor tiene que entregárselo a Satanás. Porque Él es justo. Y hay una reclamación justa que tiene que ver con pecado. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero la iglesia, el cuerpo de Jesucristo sufre por los tropiezos, sufre por el pecado, sufre porque somos muy inconscientes, porque no vemos estas cosas y nos parece que como no las vemos, entonces no son importantes, pero sí son importantes. Estamos ante el Señor, en un reino que sí se ve, y aquí hay ángeles, y aquí hay espíritus que están viendo a ver de qué forma nos hacen tropezar, de qué manera. Por eso entonces el Espíritu está dando aquí unas herramientas para que no seamos los que hacen tropezar, ni seamos los que tropiezan por falta de estar amarrados a Cristo. Entonces fíjate que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. ¿Cuál es ese vínculo? Bueno, el vínculo es un lazo que nos amarró a Cristo. Y ese lazo que nos amarró, que es Cristo mismo, y que tiene que ver con la paz, con la reconciliación, con el perdón, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Porque sin la sangre no hubo perdón, sin la sangre no hubo pacto, sin la sangre no hubo reconciliación, sin la sangre no hay el que Dios nos considere sus hijos y nos abrace y nos mantenga unidos como sus hijos y su familia. O sea que aquí nos muestra que debemos estar muy atentos, porque esto nos enseña muchas cosas. Él es un hermano que fue comprado por la sangre. Tiene los mismos derechos que tengo yo a estar en la casa de Dios. Yo también fui comprado por la sangre. A mí perdonaron. A él lo perdonaron. ¿Quién soy yo para negarle el perdón cuando hace algo contra mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para, en vez de ejercer misericordia como la tuvieron conmigo y extender los brazos de la reconciliación, más bien lo que hago es que me repliego y levanto un juicio contra él? Padre, que caiga sobre él la condenación por lo que me hizo. Entonces lo que estoy haciendo es tocando un avispero, diciéndole a Satanás, tome en cuenta lo que este me hizo. O sea, entregándolo a Satanás. Así no debe ser. En la casa del Señor, nosotros no somos los amigos de Satanás. Nosotros no somos los que nos vengamos, los que exigimos venganza. Y uno ve en las Escrituras a unos que murieron y exigen venganza. Señor, venga nuestra sangre. Y el Señor les dice, esténse un tiempito allí tranquilos. No me exasperen, que la venganza va a llegar. Porque tenemos eso, ¿no? Nos gusta ser reivindicados o vindicados cuando nos hacen algo. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Espíritu de Cristo, manso, humilde, que tiene una tremenda capacidad para soportar. ¿Qué tal que el Señor Jesús fuera como nosotros? No estaríamos ya. Hace rato nos había sacado de la casa.
se hubiese agotado su paciencia y no existiría la iglesia. No existiría. Pero ¿por qué existe? Porque Él es muy longánime, Él tiene paciencia enorme. Espera. Porque Satanás se acerca al trono de Dios, que no al trono de la misericordia, sino al trono del juicio, para que Dios como juez juzgue. Y el Señor Jesús le dice: detente, momento, Padre, un momento, no le hagas caso a este, ahí estoy yo, dale un espacio, dale un tiempo, espérate que yo estoy trabajando para que se arrepienta. Entonces Él intercede por nosotros para que el juicio no caiga, porque el juicio debe caer cuando es reclamado el juicio. Dios es juez y va a juzgar, y si alguien le reclama, entonces Él tiene que atender el reclamo. ¿Acaso no sucede en la tierra igual? ¿Acaso no acudimos nosotros a los tribunales cuando tenemos un reclamo? ¿Acaso no ponemos una tutela para que el juez resuelva porque no nos están tratando justamente? Bueno, en la tierra si hacen esas cosas, pues mucho mejor en el cielo. Es igual. Entonces que no nos caiga la justicia de Dios, porque el reclamador, el que acusa a los hermanos, está pendiente de lo que nosotros no estamos haciendo bien. Por eso entonces vemos acá estas palabras tan poderosas, inspiradas, sí, que salen de la pluma de un apóstol que ha dado su vida por la causa del Señor. ¿Se imagina la paciencia que este hermano ha tenido que tener? ¿Se imagina el amor que ha tenido que desarrollar hacia aquellos que no lo reciben, que dicen que no es apóstol? Otros que tienen como desconfianza por la doctrina que él enseña, como que es una doctrina rara, no enseña de Moisés, enseña de gracia, pareciera ser que va contra la ley. No, ese no debe ser un apóstol. Así era lo que pensaban los cristianos en el tiempo de Pablo. No fue muy bien recibido. Ahora nosotros vemos las cartas que demuestran que aunque los hermanos no lo recibieron, Dios sí lo recibió y quiso levantar su ministerio, que está aquí en estas cartas. Son cartas de amor, son cartas de un hermano que amó la iglesia, que se entregó por la iglesia, que sabe lo que es la paciencia, que sabe lo que es la humillación, que sabe lo que es soportar por causa de la iglesia del Señor. Porque, hermano, la iglesia no se hace de un día para otro. No pretendamos que la iglesia es santísima y vamos a ver una belleza, y cuando no es así, entonces nos damos la vuelta y nos salimos. No, es que eso no es la iglesia del Señor. No, yo creo que la persona que dice eso es porque no ha visto realmente a Cristo, no ha visto las marcas de Cristo, no ha visto el sufrimiento de Cristo, porque todo eso se ve en la iglesia. Todas esas cosas, Cristo mismo se manifiesta en su dolor, en su menosprecio, en su desprecio, menos, que lo tomaron como nada, desprecio, no lo tomaron como digno. Todo eso hicieron con el Señor, tanto que lo crucificaron porque no lo soportaban, pero no abrió su boca, no la abrió. Él conocía el plan de Dios, él hacía parte de ese plan de Dios, él se puso de acuerdo con el plan de Dios, y Dios lo llenó de un amor, de una ternura, de un espíritu reconciliador que le llevó a morir. Es que a veces no entendemos que la muerte de Jesús, sí, porque es que la religión ha hecho una distorsión. La muerte de Jesús es la muerte de un hombre justo, con una mente diferente, con un corazón diferente,
con un corazón que entiende lo que es el menosprecio, que sufre cuando no se le recibe, que se afecta, y que aparte de eso lo llevan a la muerte, la cual él decide ofrecer voluntariamente, porque él pudo haberse escabullido, pudo haber implorado por sus ángeles para que cayeran y le defendieran, y todos esos ángeles hubiesen hecho todo un escándalo y la gente lo hubiera aclamado, lo hubiera recibido, ese sí es el Mesías. Nada de eso, nada, silencio completo, porque tenía que experimentar el menosprecio, tenía que sufrirlo. O sea, su alma tenía que experimentar el dolor, el quebranto, la angustia, el abandono, hasta del Padre mismo, hasta de Dios mismo. Fue abandonado por todos, absolutamente por todos, y por el Padre mismo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Palabras que quedaron escritas y que no se las cayó, porque era una realidad. Todo eso sufrió él. ¿Para qué? Para que fuéramos libres de ese rechazo, para que pudiéramos después experimentar la gloria de Dios, experimentar el amor de Dios, la aceptación de Dios, la reconciliación con Dios. O sea que esa sangre que fue entregada, ese cuerpo que fue partido, esos dolores que fueron experimentados, no los podemos pisotear al excluir a un hermano. No podemos nosotros permitirnos, darnos ese lujo de excluir a alguien cuando nosotros no fuimos excluidos. O sea que cuando se excluye a alguien, porque de verdad no hemos conocido a Cristo, no ha amanecido en nosotros. No hemos visto todavía a Cristo como se le debe ver, como el Espíritu Santo nos lo quiere mostrar, para que sea profundo. Eso fue lo que llevó a estos hombres a convertirse en mensajeros de eso que ellos vieron. O sea que los apóstoles no son hombres que fueron escogidos de una manera religiosa, sino que fueron escogidos para que vieran, para que experimentaran, apreciaran su vida, su rectitud, su santidad, su mansedumbre, su humildad, su muerte, su resurrección, su poder, su grandeza, su linaje celestial, y quedaron absolutamente prendidos del Señor. ¿Cómo se iban a negar a convertirse en los mensajeros de lo que habían visto? Ese mensaje era el que ellos llevaban a las iglesias, y esas iglesias que oían ese mensaje quedaban también rendidos a los pies del Señor Jesús y mantenían la unidad. Consideraban que la unidad era algo precioso, algo que costó demasiado desde los lugares celestiales. Sí, fue planeado ese acto de extremísimo amor para que Dios pudiera tener una familia, y no va a tolerar que nadie, absolutamente nadie, haga tropezar a uno de sus pequeños. Le va a caer el cielo entero cuando eso sucede. Entonces, la ira que tiene el Señor contenida contra todo lo que se ha hecho, en contra de su casa, de su cuerpo, todas las cosas que se han hecho, que se han dicho, que no llevan a los santos a esa unidad que es en Cristo, eso va a obtener una retribución justa. Entonces, hermanos, aquí en estas pocas palabras hay un contenido muy
poderoso de lo que Pablo quiere expresar, que ha vivido, que sabe que debe decir y que es la clave para que la iglesia se mantenga firme en Cristo. No se puede romper la unidad en el Espíritu. Hay del que la rompa, hay del que trabaje para que se rompa la unidad del Espíritu. Entonces quiero que entendamos que la unidad en el Espíritu es la comunión de unos con otros. Eso es. ¿Y qué es lo que permite la comunión de unos con otros? El conocer al Señor Jesucristo en su obra. Porque ¿cómo vamos nosotros a mantener una comunión si no sabemos lo que costó esa comunión? Si no sabemos que esa comunión se logró fue en la cruz, en los sufrimientos, en el rechazo, en las bofetadas, en las cosas que le dijeron, en las barbas que le arrancaron, en las patadas que le dieron, en los latigazos que le propinaron, en el madero que le colocaron a cargar. Es una cosa que para que un hombre lo pueda soportar, no físicamente, porque el asunto no es el aspecto físico, sino lo que se está experimentando por dentro. Porque el alma, los sentimientos están conectados a lo que yo estoy recibiendo en los golpes. Entonces, ¿qué va a salir de mí cuando me están dando golpes? ¿Qué va a salir de mí? ¿Va a salir una defensa? ¿Va a salir una queja? ¿Va a salir vengan y me defiendan? ¿Me van a brotar guantes de boxeo? ¿O van a aparecer espadas, ametralladoras? Nada de eso. El alma de Jesús estaba rendida a los pies de Dios, mirándonos a través de la palabra y de los acuerdos que se habían hecho desde el principio, porque miraba la casa del Padre, miraba ese resultado que se iba a lograr a través de ese sufrimiento. Entonces, claro, lo único que brotaba de él, porque tenía esa mente no entenebrecida, sino una mente absolutamente glorificada. Perdónalos, Padre, perdónalos. No salió queja, salió es una intercesión. Perdónalos. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu de la reconciliación. Ese es el espíritu que debe haber en la iglesia. Si ese espíritu está en la iglesia, no hay roturas. No existen las roturas. ¿Por qué? Porque nos vamos a amar, nos vamos a perdonar, nos vamos a soportar, ¿sí? Nos vamos a tener paciencia, vamos a ser longánimes los unos a los otros. Y la iglesia va a ir caminando a lo largo de eso, camino que es largo, hasta que alcancemos la madurez. Porque, hermanos, esa madurez de la que se está hablando aquí es una meta. Pero ¿comienza dónde? Comienza aquí. Comienza en los primeros versos del capítulo 4. Si eso no existe, no se alcanza la madurez. Porque la madurez implica el que la iglesia se encuentre vital. Porque es la madurez de la iglesia, no es la madurez del individuo. El individuo está incluido en la iglesia. Si la iglesia madura, el individuo madura. Por eso dice hasta que todos lleguemos. No está diciendo hasta que alguno llegue, sino hasta que todos, entonces incluye a todos, sin excluir a ninguno. La revelación que Pablo tenía de la iglesia, gloria a Dios por ella, es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, no salieron poquitos, o no salió un grupito, y luego salió otro grupito, y luego otro grupito. No, todos salieron, todos, absolutamente todos, hasta el último. Y hasta el último perrito que seguramente iba con ellos.
pero no se quedó nadie. Y todos pasaron el mar, y todos entraron al desierto. Y todos, el Señor quería que entraran a la tierra prometida, pero de todo eso no entraron sino 2 a la tierra prometida. Porque el resto, quejas y quejas y quejas. Algo que distingue, que es una distinción que no es digna del pueblo del Señor, pero lo que distingue es la queja. Entonces, ¿por qué no entraron? Por la queja. Se quejaron una y otra vez, se quejaron de que no había comida, se quejaron de que era muy caliente el desierto, se quejaron de que las noches eran muy frías, se quejaron de que no había agua, se quejaron de que la comida era siempre lo mismo, los ajos no se volvieron a ver, las cebollas no se volvieron a ver porque en el desierto eso no se cultiva. Entonces el Señor muy amorosamente les envió el pan del cielo, un tipo de Jesucristo, un tipo, no a Jesucristo, pero sí un tipo de Jesucristo, pero les sabía maluco, como hoy en día. Esta comida, ya esta palabra, es lo mismo. Ahora el pan que descendió del cielo es esta comida, porque esto es lo que nutre el hombre espiritual hasta la madurez. Entonces, si no maduramos es porque no comemos, y si no comemos es porque no nos gusta, y es lo mismo que le pasó a ellos en el desierto, no les gustaba el maná. No, se atragantaron por las burrillas, se atragantaron y murieron en una cantidad. Sí, claro, codiciaron. Entonces el Señor dijo, codicia, ¿quieren comer carnecita? Y eso pasa con el que se atraganta con la misma palabra de Dios. Yo les voy a mandar carne hasta que les brote por las narices. Y les mandó codornices en cantidades impresionantes. Comieron y recontracomieron hasta que les supo eso maluco. Porque, claro, eran exagerados en sus maneras como de entender la grandeza de esa salvación. No la entendían. A ellos les parecía que sacarlos de Egipto, llevarlos al desierto, eso no estaba bien. En Egipto éramos esclavos, sí, nos daban latigazos, pero por lo menos llegábamos en la noche y teníamos una sopa de cebolla y de ajo. Era rica esa sopa. Preferíamos la esclavitud, pero con esas sopas estaba bien. Como Esaú, que vendió la herencia por un plato de lentejas. Estaban más preocupados por los sabores, por los placeres, que por el plan que Dios tenía de rescatarlos completamente, hacerlos libres, llevarlos a tener la mente de un sacerdote, la mente de unos reyes que iban a estar sobre las naciones, una mente diferente, que es la mente de Cristo ahora. Entonces, ¿será que nosotros estamos igual que ellos? Ay, muy parecidos, porque el Señor nos está ofreciendo algo muy grande. Nos está ofreciendo hacer una casa, que seamos en esa casa el sacerdocio real, o sea, el sacerdocio para el rey, nada menos que los sacerdotes del rey del universo. Pero no, eso no, esas posiciones allá, no, eso es mejor estar allá en los lugares más bajos, allá donde reptan los demonios, allá donde sí podemos comer lo que nos gusta, hacer lo que queremos, decir lo que nos provoca decir, patear al que nos da la gana de patear. Entonces, ¿cómo se puede tener una casa así? No se puede. O sea que las instrucciones o mandamientos, porque son mandamientos de Cristo, eso es un mandamiento. No son cosas como si nos parece. A ver si, vea, el Espíritu Santo, ay, queridos hermanos, voy a darles unos consejitos a ver si de pronto les parece
les parece bien. No, son mandamientos. Y los mandamientos dicen con mucha claridad. Me salté de capítulo. Dicen con mucha claridad, mire los mandamientos. Dice que debemos andar como es digno de nuestra vocación, mandato. Con humildad y mansedumbre, mandato. Soportándonos con paciencia, mandato. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, mandato. Son mandatos de Cristo. Es la palabra de Cristo. Entonces, mire, esto fue dado a los efesios, fue dado porque seguramente no lo estaban haciendo, o si lo estaban haciendo para que lo siguieran haciendo. Pero pasados unos años, no muchos años, Pablo escribe esta carta. Pablo muere años después de escribir esta carta. No muchos años después, pero unos 30 y pico de años después de la muerte de Pablo, el apóstol Juan escribe una carta a esa iglesia de Éfeso. Una carta que viene del cielo. Dios le dice al Hijo suyo, Jesús: Hijo, tengo una carta para ti. En realidad es para que tú se la entregues a las iglesias. Estoy preocupado, porque ya no me aman como me amaban al principio. Entonces lleva esa carta, tómala. El Señor la toma y se la entrega al ángel que se la debe remitir a Juan, y Juan la recibe. Juan simplemente es un mensajero. Juan no es el escritor de la carta. El escritor de la carta es Dios. Y Juan la recibe, y cuando la lee, cosa bárbara. ¿Esto le está pasando a la iglesia de Éfeso? No pensaba que estuviera la cosa tan mala. Yo he tenido contacto con ellos y no me dicen que las cosas estén malas. Pero el Padre ya estaba mirando la cosa mala. Y entonces ya les dice, es el Padre el que escribe. Mire que sí es el Padre. Veámoslo desde el principio, Apocalipsis 1, capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio a Jesucristo? El Padre. ¿Qué le dio? Esta carta. Ahora, esta carta es una carta múltiple que tiene iglesias particulares, 7, pero se convierte en la carta de todas las iglesias, porque se debe leer en todas las iglesias, no solamente en la iglesia de Éfeso, sino en la de Esmirna, en la de Pérgamo, en la de Tiatira, en la de Sardis, en la de Filadelfia y en la de Laodicea. Es una carta particular para Éfeso, pero que las otras deben leer. No vaya a ser que de pronto tengan cosas parecidas, o no vaya a ser que si no han caído en esa condición vayan a caer después. O sea que la riqueza que tiene esta carta que Dios le entrega a Jesucristo es enorme, maravillosa, porque prácticamente dice 3 cosas. Dice, tengo una preocupación y tengo algo contra ti. Ese es el amor de un padre hacia un hijo. Hijo, ven acá, siéntate. Te he estado observando y estás haciendo cosas que me preocupan. Quiero que no las vuelvas a hacer. Quiero que recuerdes la vez que hablamos hace un tiempo y te dije, haz esto. ¿Te acuerdas? Pero no lo hiciste. ¿Qué te pasa? Me estás desobedeciendo.
o hijo, no quiero, hijo, no quiero castigarte. Si te corriges, porque espero que te corrijas, yo te voy a dar un premio, te voy a premiar. Pero si no te corriges, te voy a castigar. Esta es la carta. Esta es la carta a la iglesia. Es la carta del Padre que ama a sus hijos y siendo justo no los quiere ver en ese estado. Entonces les solicita que se arrepientan, porque si no se arrepienten, Él tendrá que ejercer su juicio y el juicio será duro. Entonces la carta a la iglesia de Éfeso es la advertencia. Hijo, recuerda de dónde has caído. Recuerda que tú hacías cosas al principio y que eran aquellas cosas que yo te mandé a hacer. ¿Te acuerdas? Sí, ahora que lo dices me acuerdo, ¿verdad? Ahora que lo dices. ¿Y entonces por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Por qué? Entonces el hijo le queda como pensativo, no sabe qué responder. No le va a decir que se va a arrepentir, ni le va a decir que no se va a arrepentir. Va a meditar en lo que el Padre le está diciendo. Pero a continuación le dice, hijo, si te arrepientes, te voy a dar un premio. Por lo que vemos, el hijo no se arrepintió. Y como no se arrepintió, el Padre tuvo que proceder al castigo. ¿Y cuál era el castigo para el hijo? Sacarlo de la casa. O sea, fue tan severo el asunto que tuvo que sacarlo de la casa. Fue tan severo lo que Adán cometió al principio que el Padre tuvo que sacarlo de la casa. Lo sacó, va para afuera. Va para afuera. Por eso le menciona, si te arrepientes, te daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Entonces eso nos da una clave y nos muestra que el estado de la iglesia de Éfeso es similar, espiritualmente hablando, a lo que estaba sucediendo en el jardín. Porque en el jardín, cuando ellos pecaron, fueron expulsados. Y no se les permitió comer del árbol de la vida. La expulsión fue así. Entonces aquí el Señor le está diciendo, si te arrepientes, te permitiré comer del árbol de la vida. ¿Qué pasa si el hijo no se arrepiente? Lo que le pasó con Adán, va para afuera, no comerá del árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Jesucristo. Entonces, al no comer, tiene la desnutrición espiritual y las consecuencias que vienen por haber perdido el apetito y esa comida que es tan preciosa. Y durante muchos siglos esa situación se da. Siglos, no fue un asunto de años cortos, sino que vemos una degradación que es progresiva y que hasta el día de hoy está latente, hasta el día de hoy. Entonces, hay una palabra en la iglesia de Laodicea, porque ya no somos la iglesia de Éfeso históricamente hablando, ni tenemos la condición de Éfeso, tenemos la condición de Laodicea. Entonces uno le pregunta, bueno, y ya que estamos allá afuera, ¿hay alguna esperanza para nosotros? Porque fuimos sacados, estamos en la degradación. En esa degradación estamos en las tinieblas espirituales, bajo los poderes satánicos. ¿Hay alguna esperanza? Entonces, a la iglesia de Laodicea se le dice, si alguno oyere mi voz. Ahora está el Señor Jesucristo
con ese amor que Él tiene por su iglesia, tocando a la puerta, a ver si alguno toca la puerta. Allí cuando alguien quiere entrar, toca esa puerta y uno oye, hay alguien que llegó. Pero ese toque de puerta es como diciendo, hijo, déjame entrar. Déjame entrar. Si alguno. Esa palabra si alguno es como entre la multitud de hijos de Dios que están oyendo todo eso que se mueve en la parafernalia religiosa, tanto ruido, tanta cosa. ¿Será que alguno tiene el oído para oír el golpe de la puerta? Si yo estoy aquí en el centro de esa fiesta religiosa, lejos de la puerta, seguro que no voy a oír. Si estoy muy entretenido, menos que voy a oír. Pero si de pronto estoy cerca de la puerta, recostado y aburrido de esa fiesta, y como meditando y diciendo, esto es muy aburridor. No, yo quisiera que el Señor nos rescatara porque estamos perdidos. Pero se ha acercado a la puerta porque tiene como ganas de salir de la fiesta. Y de pronto, toc, 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 toc. Se acerca a la puerta. Y oye por allí una vocecita que le dice, tengo algo para ti. Ábreme. Déjame entrar. Quiero cenar contigo. Y que tú cenes conmigo. Esa es la palabra que se le da a la iglesia de este tiempo. Sí, fuimos sacados afuera. Estamos afuera. Y en ese afuera hay una fiesta religiosa. Pero en los lugares celestiales hay una puerta desde donde el Señor toca, invita a que restauremos la comunión con Él. Fíjense cómo comienza el asunto. Se perdió la comunión con Él. ¿Por qué se perdió? Porque nos dijo lo que debíamos hacer y no lo hicimos. Entonces, como consecuencia, tuvimos que salir. Pero fue Dios el que lo hizo, diciéndole a su Hijo Jesús, hazlo. Pero ahora pareciera ser que Dios le dice a su Hijo, ve y recógelo. Si alguno oye, déjalo entrar, para que cenemos con Él. Y Él con nosotros. Es una restauración, es una palabra de esperanza para este tiempo, pero las condiciones siempre serán las mismas. Si alguno oye mi voz, entonces ese oye mi voz es el llamado a oír al Señor Jesús, oírlo y obedecerlo. Eso es el todo en todo, oírlo y obedecerlo. Mientras estemos en ese oírlo y obedecerlo, no vamos a tener ningún problema. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice el Señor a una de las iglesias, yo a ti te guardaré de la hora de la prueba. Porque la hora de la prueba es una hora que va a probar la paciencia. Durante 3 años y medio la paciencia va a ser probada. O sea, la fe va a ser probada. Entonces, el que ha guardado la palabra de su paciencia está listo para ser probado en la paciencia. Y esa palabra de paciencia no es otra cosa que la fe. No es otra cosa que la esperanza de aquellas cosas que esperamos. No es nada diferente a la palabra que habla de cosas que se van a dar y que yo guardándolas espero, confiado en aquel Dios que es fiel y justo y las va a cumplir. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, queremos estar parados sobre la palabra de Cristo. Reconocemos que sin Él no hay. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos estar parados sobre terreno firme. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el todo y en todos. Tú has querido que Él tenga la preeminencia en todo.
Tú quieres que el Señor Jesús sea levantado sobre todo, que sea visto como aquel a quien hay que oír. Porque tú le has dado las palabras a Él, pero Él es el que las habla, y las habla de parte tuya. Obedecerle a Él es obedecerle a ti. De modo que aceptamos que sea el Señor Jesucristo la voz que debemos oír. Aceptamos que toda tu palabra fue hablada por Él. Reconocemos que la palabra de Jesús es la palabra tuya. Y a Él queremos ir, a Él queremos mantener nuestra mirada, ¿sí? Dejando atrás el pecado y el peso que nos asedia, para que podamos correr con confianza esa carrera que tenemos por delante. Hay muchos testigos que nos observan y queremos entonces, ante esos testigos, correr esta carrera fielmente. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.